Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Jesús camina sobre el agua, una historia poderosa de fe. Fue un día largo junto al mar de Galilea. Jesús acababa de realizar una de sus señales más milagrosas, alimentar a 5.000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Mientras la multitud se maravillaba, Jesús percibió su intención de hacerlo rey por la fuerza. Al comprender que habían malinterpretado su misión, envió a sus discípulos delante de él al otro lado del lago, mientras él despedía a la multitud y subía a la montaña a orar. Los discípulos, cansados pero obedientes, subieron a su barca y comenzaron a remar a través del lago, sin saber la poderosa lección de fe que les esperaba. Asterisco asterisco la tormenta asterisco asterisco. Mientras los discípulos remaban, se desató una tormenta violenta. Los vientos aullaban ferozmente y las olas crecían hasta convertirse en gigantescas torres que golpeaban su pequeña barca. A pesar de su experiencia como pescadores, el miedo comenzó a apoderarse de sus corazones. La oscuridad de la noche hacía que la tormenta pareciera aún más aterradora, y lucharon contra el viento durante horas. La barca era zarandeada de un lado a otro por las olas, y los discípulos estaban llenos de ansiedad, sus músculos dolían por el esfuerzo de intentar mantenerse a flote. Entonces, en la hora más oscura de la noche, poco antes del amanecer, sucedió lo imposible. A través de la niebla de la tormenta y el rugido de las olas, vieron una figura caminando sobre el agua. Sus corazones, ya llenos de miedo, se vieron abrumados por el terror. «Es un fantasma», gritaron, temblando. Asterisco asterisco Jesús se revela asterisco asterisco. Pero entonces, en medio del caos, una voz penetró a través del viento: «Tened ánimo. Soy yo, no temáis». La voz era tranquila, fuerte y familiar. Era Jesús. Estaba caminando sobre el agua, desafiando las mismas leyes de la naturaleza. Él tenía el control absoluto de la tormenta y de las olas que amenazaban con envolverlos. En ese momento, Pedro, siempre audaz y ansioso, sintió una oleada de fe elevarse dentro de él. «Señor, si eres tú», gritó por encima del rugido del viento, «mándame que vaya a ti sobre el agua». Jesús miró a Pedro, con sus ojos llenos de amor y aliento. «Ven», dijo. Asterisco asterisco la prueba de fe asterisco asterisco. Sin vacilar, Pedro lanzó sus piernas por el costado de la barca y comenzó a caminar hacia Jesús sobre el agua. Paso a paso, caminaba sobre la superficie del mar tormentoso, sus ojos fijos en Jesús. En esos momentos, Pedro experimentó el poder de la fe, una fe que va más allá de la lógica, el miedo y la duda. Pero luego, mientras el viento seguía aullando y las olas golpeaban a su alrededor, el enfoque de Pedro cambió. Comenzó a notar la tormenta furiosa en lugar del Salvador que tenía delante. El miedo apretó su corazón una vez más, y su fe flaqueó. Al instante, comenzó a hundirse en las aguas turbulentas. «Señor, sálvame», gritó, desesperado y asustado. Inmediatamente, Jesús extendió su mano y sostuvo a Pedro. «Hombre de poca fe», le dijo, «¿por qué dudaste?». Su voz era suave pero firme, llena de corrección y compasión. Asterisco asterisco la calma después de la tormenta asterisco asterisco. Tan pronto como subieron de nuevo a la barca, el viento se calmó y el mar se volvió completamente sereno. Los discípulos estaban asombrados, y adoraron a Jesús diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». En ese momento, su comprensión de quién era Jesús se profundizó. No era solo un hacedor de milagros o un maestro sabio, él era el Señor de toda la creación, el que manda sobre el viento y las olas. Este milagro no se trataba solo de caminar sobre el agua, se trataba de la fe en Jesús, quien nos llama a salir de la seguridad de nuestras barcas y adentrarnos en lo desconocido. Se trata de mantener nuestros ojos fijos en Él, especialmente cuando surgen tormentas. Almohadilla, 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 el poder de la fe. Esta historia de Jesús caminando sobre el agua es una poderosa ilustración de la importancia de la fe. La fe no es solo creer en la existencia de Dios, es confiar en su carácter, poder y promesas, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Así como la fe de Pedro le permitió caminar sobre el agua, nuestra fe puede capacitarnos para superar los desafíos y tormentas de la vida. Almohadilla, 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 5 a 10 maneras de aumentar nuestra fe. 1. Asterisco asterisco leer y meditar en las Escrituras regularmente asterisco asterisco, la palabra de Dios es una fuente de fe. Romanos 10 y 17 nos dice: «Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios». Dedica tiempo diariamente a leer la Biblia, reflexionar sobre sus verdades y permitir que fortalezca tu fe.
2. Orar con valentía y honestidad. La oración no es solo un deber religioso, es una conversación con Dios. Ora con sinceridad, comparte tus miedos, dudas y deseos, y pide a Dios que aumente tu fe. La oración alinea nuestros corazones con la voluntad de Dios y fortalece nuestra confianza en Él. 3. Rodéate de personas llenas de fe. La comunidad es crucial para el crecimiento espiritual. Rodéate de personas que te inspiren y desafíen a crecer en la fe. La comunión con otros creyentes anima, fortalece y nos ayuda a mantenernos enfocados en Jesús. 4. Recordar y compartir testimonios de la fidelidad de Dios. Recuerda la fidelidad pasada de Dios en tu vida y en la vida de otros. Los testimonios de cómo Dios ha actuado en el pasado construyen nuestra confianza en su capacidad de actuar en el presente y el futuro. 5. Actuar según lo que crees. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:26. Da pasos de fe en tu vida diaria, incluso cuando te sientas inseguro. La obediencia en las pequeñas cosas conduce a una mayor fe para desafíos más grandes. 6. Adorar y alabar a Dios en todas las circunstancias. La adoración cambia nuestro enfoque de nuestros problemas al poder y grandeza de Dios. Alábalo no solo en los buenos tiempos, sino también durante las pruebas, y observa cómo tu fe crece. 7. Estudiar las vidas de los grandes héroes de la fe. Lee sobre figuras bíblicas como Abraham, Moisés y David, quienes demostraron una fe increíble en las promesas de Dios. Sus historias sirven como ejemplos e inspiran a confiar más en Dios. 8. Ayunar y buscar a Dios intensamente. El ayuno nos ayuda a negar la carne y a agudizar nuestra sensibilidad espiritual. Al enfocarnos únicamente en Dios y buscar su rostro, podemos crecer más profundamente en la fe y la dependencia en Él. 9. Confesar y abordar las dudas abiertamente. Tener fe no significa nunca dudar. Confiesa tus dudas a Dios y permite que Él las aborde. Como el Padre en Marcos 9:24, que clamó, creo, ayuda a mi incredulidad. Pide a Dios que te ayude a superar las áreas de fe débil. 10. Comprometerse a un viaje de fe de por vida. La fe no es un evento único, sino un viaje. Mantente comprometido a crecer en la fe, sabiendo que cada prueba y victoria es un paso más cerca de una confianza más profunda en Dios. Al tomar estos pasos, podemos cultivar una fe fuerte e inquebrantable en Jesús, como Pedro cuando salió de la barca y caminó sobre el agua. Y, aunque flaqueemos, Jesús siempre está allí, listo para rescatarnos y guiarnos de vuelta a salvo. Que tu viaje espiritual esté lleno de la gracia y la paz de Dios. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este vídeo para inspirar a otros en su caminar con el Señor.